Hoy estaremos reflexionando en Deuteronomio capítulo 5 del verso 12 al 14. Hay que recordar que se le está repitiendo la ley a una segunda generación y esta generación está recibiendo precisamente el decálogo, que son la base de 614 leyes resumidas en estos mandamientos, y aprendemos mucho sobre el tema del reposo. Pero esto conectado con el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 12 va a cobrar una nueva dimensión, porque más allá del rito o el pacto mosaico, nosotros comprenderemos que el reposo auténtico no solo se centra en un ritual, sino se centra en una persona, en Jesús de Nazaret, estimado Asdrúbal. Excelente. Así que ahí donde usted está, agárrese bien. Si van en su vehículo, agárrese el timón. Si está en su casa, agarre la estufa. No se vaya a quemar. Alístese, porque estas dos porciones de la Biblia van a instruirnos hoy y estoy seguro nos van a dejar sacando conclusiones. Damos esta breve presentación y arrancamos. Vos me pillaste. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Arranquemos entonces con Deuteronomio 5 del 12 al 14. Esta versión es la Reina Valera contemporánea. Y dice: observarás el día de reposo y lo santificarás, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada lo mismo que tú. Ahí termina la cita de Deuteronomio 5. Ese es el verso 14. Ahora vamos a leer Mateo 12, bien lo decía Gonzalo hace un momento, y lo que está sucediendo acá es que prácticamente Jesús está haciendo una aclaración muy importante, puesto que estaba siendo, digámoslo así, bueno, me voy a atrever a usar el término, estaba siendo atacado, ¿verdad?, por el uso, entre comillas, del día de reposo. Entonces, prácticamente Jesús viene y plantea unos principios importantísimos, al menos 3 tal vez. Vamos a ver si lo logramos distinguir ahí en esta porción de Mateo 12, versos 3 al 8. Dice entonces: pero él les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes, dice el verso 7, supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí termina la cita. Entonces, tal y como lo mencionaba Gonzalo, vamos a ver un poquito, vamos a platicar de Deuteronomio, solamente destacando la importancia que el Señor le da al día de reposo. Y la intención, si bien en el Antiguo Testamento tenía características muy particulares, tanto en Éxodo 20, que tiene una perspectiva un poco distinta a la que leemos en Deuteronomio 5, Deuteronomio está enfocado en poder ver, en contemplar el concepto de haber salido de una esclavitud. El hecho de que Israel había estado en Egipto lo había dejado, digamos, cíclicamente viviendo bajo ciertos parámetros. Y esa esclavitud sobre la cual estuvieron muchos años, ¿verdad?, generaciones tras generaciones, prácticamente había hecho un surco de vida. Si nosotros en 21 días adoptamos un hábito, aquí está Jorge, que maneja de manera excelente el tema de los hábitos, tiene varios libros en su haber al respecto, pero leídos, pues, no escritos, que esperamos que escribas alguno, Jorge, perdón. Pero a lo que quiero llegar es que si en 21 años adquirimos hábitos y neuronalmente ya en 21 días se hacen surcos en nuestra forma de interpretar la realidad, imagínense en 400 años de esclavitud. Y en el Señor, entonces lo que les está diciendo es: guarden el día de reposo, porque es importante que empiecen a desprogramar, usando términos actuales, ¿verdad?, todo lo que ustedes tenían para empezar a experimentar una libertad que quizá no habían vivido. Sí, es súper interesante, y lo que decía Gonzalo, cómo es que se repite la ley de Deuteronomio. Es un libro donde se repiten muchos conceptos que habían hablado en Éxodo, pero esto sucede 40 años después de que habían estado en libertad, digamos, en el desierto. Pero lo que me parece siempre interesante es por qué Dios incluye un día de reposo o el concepto de reposo entre los mandamientos. Honestamente, parece raro, porque es como que Dios nos está obligando, por decirlo así, a descansar.
Y uno diría, pero eso no es tan importante. No me digan ustedes robar, matar, mentir, adulterar, idolatrar y reposo. Sí, así como, ok, pero sí lo ¿Qué tiene incluye. que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, es un concepto tan profundo para Dios y es el mandamiento más largo, es el que más detalle da. Entonces creo que es un concepto al que le tenemos que poner atención, no necesariamente porque tenemos que restringirnos a un día específico, sino lo que hace el autor, y creo que es lo que hace Jesús, cuando ya vamos al Nuevo Testamento, es ampliar ese concepto de reposo. Nos saca de únicamente no hacer al concepto de en quién estamos descansando, en quién estamos reposando. Y no es algo que aparece por primera vez en Éxodo, sino es algo que el Señor Dios mismo modela desde el principio de la creación. Porque en Génesis capítulo 1, o sea, el Señor hace toda la creación y disfruta de la creación que había hecho en el séptimo día. Entonces es un regalo, que a veces no tenemos esa perspectiva, ese regalo para disfrutar lo que el Señor nos está dando. Hace 15 días estábamos aquí con Gonzalo, con Ricky, con Asdrúbal y hablábamos de la importancia de disfrutar. Y un término muy actual es el estrés. ¿Cómo estás? ¿Bien o estresado? ¿O ocupado? Y Asdrúbal hace algunos años a mí me enseñó la importancia que es que tenemos que aprender a manejar las tensiones. y el manejo de esas tensiones, porque las tensiones no son malas. O sea, las tensiones son necesarias, pero tenemos que aprender a llevar esas tensiones en este ritmo que nos permita a nosotros poder aprender este principio que estamos viendo hoy, que es el reposo es libertad. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere aquí. O sea, el Señor estaba libertando al pueblo de Israel de una esclavitud donde los egipcios habían puesto una carga de trabajo sumamente dura y pesada. Y entonces ya ese era el surco, era el ritmo de vida. Estaban marcados hacia eso. La pregunta es, ¿qué nos está marcando hoy y de qué nos quiere libertar el Señor en este reposo? Muy buena observación. Vaya, si no, estos son uno de los textos más importantes que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y como muy bien ha expresado Jorge, esto inicia en Génesis capítulo 1, donde el propio Señor, después de haber visto que todo lo que se había creado y se había hecho era bueno, toma la decisión de dedicar un espacio específico para contemplar la creación. Y si se dan cuenta, el propósito del Shabbat o del reposo básicamente es que nosotros o el pueblo de Dios pueda santificar el día del Señor. La premisa del Éxodo es que nosotros santifiquemos el día del Señor para poder entender que Él es creador, para poder entender sus atributos, para poder entender que Él tiene el control de todo el orden de la naturaleza. Y en segundo lugar, en Deuteronomio se agrega la función social del Shabbat, es decir, poder recordar cómo Dios no solo es creador, sino también libertador, porque saca a la nación de la esclavitud y les invita a que puedan ratificar, que puedan recordar y que puedan adorar, porque ese es el propósito de santificar, declarar 3 veces santo al Señor bajo estas dos premisas. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios creador, pero también a un Dios que liberta. Sin embargo, con el transcurrir de los tiempos, las comunidades que son conocidas como los escribas y fariseos comenzaron a darle ciertas interpretaciones respecto a ritualismos que iban en contra de lo establecido por el Antiguo Testamento. Ritualismos que se centraban no tanto en la declaración o de adoración al Creador, sino más bien ellos entendían que el Shabbat tenía que ver con no hacer ciertos elementos específicos en ese día. Probablemente como lo interpretaríamos nosotros hoy, el reposo o el Shabbat tiene que ver con pasar todo el día en la hamaca sin hacer nada. Exacto. Sino más bien el propósito es que nosotros, a la luz de la interpretación que le da Jesús al descanso, podamos nosotros vivir una vida de adoración. Y si tenemos cargas, pruebas, tribulaciones y angustias, sepamos que nosotros podemos descansar en Él porque Él es la verdadera esencia del descanso en la vida, queridos amigos. Totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Y si no estoy, de todos modos, así es. Si no estoy de acuerdo, así es la verdad. Solo agregar algo porque yo sé que tú lo ibas a decir, pero lo voy a decir yo. Fíjense que el Shabbat solo es un concepto en el mundo hebreo, en el mundo de Israel. Y creo yo que esto vale la pena mencionarlo porque en estos días donde vivimos un mundo muy ajetreado, con muchos compromisos, donde muchas veces estamos ocupados en lo
urgente y no en lo importante, el concepto de descanso creo yo que se hace muy relevante. Uno, poder descansar en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Y dos, poder tener estos espacios para santificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Nos enseña Éxodo, porque Él es el creador. ¿Por qué? Nos enseña Deuteronomio, porque Él nos libera y nos saca desde el hoyo más complejo que podamos estar viviendo en las profundidades de las tinieblas o de la oscuridad para experimentar esa luz admirable en Jesús de Nazaret. Y qué importante lo que menciona Gonzalo, porque entendemos que en algunos países asiáticos precisamente hay semanas de 10 días, por ejemplo. O sea, algunas personas, no voy a mencionar un país en especial, no me quiero meter en líos de otra naturaleza, pero básicamente hay algunos países asiáticos, uno en especial, donde las semanas no tardan 7 días. Son 10 días laborales y tienen un día de descanso. Y yo tuve oportunidad de estar en uno de esos países y hay un ritmo bastante mecánico, bien intenso, bien especial. Y cuando nosotros estábamos en domingo, la gente estaba en otra actividad totalmente distinta y uno siente el cambio. Eso es haciendo diferencia y partiendo del concepto del Shabbat que decían Gonzalo y que lo hemos adoptado occidentalmente en un concepto distinto. Pero hay una cosa más que hay que destacar y creo que no nos vamos a meter a explicar todo esto, ¿verdad? Tal vez sería para otro programa, pero hay diferentes concepciones en cuanto al día. Y eso es tema que nos gustaría adentrar y hay una explicación. Colosenses 3 nos puede ayudar al respecto. Colosenses 3 del 11 al 16, si no estoy mal, nos ayuda a entender un poco más. Pero hay algo que sí hace Jesús y por eso leímos precisamente la porción de Mateo 12 del 3 al 8. Y es que en estos versículos donde él menciona, él está explicándoles, prácticamente les está dando el verdadero concepto del descanso a los fariseos y a los escribas. Él les menciona que David tomó de los panes de la preposición y comió de ellos cuando tenía mucha hambre. Claro, eran panes que iban para afuera porque venían los nuevos para reponerlos, ¿verdad? Pero les explica eso y le dice, ¿acaso no David pues también comió ese día y tuvo que tomar producto terminado, ¿verdad? Y además les dice, entró en la casa de Dios, comió los panes de la preposición, panes que ni a él ni sus acompañantes les estaba permitido comer. Bueno, ¿o no han leído ustedes, les dice Jesús, en la ley, que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Y una tercera cosa, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían, es una cita de Oseas, ¿verdad? No condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y lo que está haciendo Jesús aquí, mucha atención a lo que vamos a decir, es a manera de corolario lo que hemos venido platicando desde ayer para hoy, es entender que Jesús es el Señor del reposo. Y da a entender con lo que sucedió con David, que no es que, vamos a ver, que primero son las necesidades humanas, bajo una perspectiva de no quebrantar por pecado o por rebeldía, ¿verdad? En las situaciones espirituales, primero es necesario atender las necesidades humanas, como el caso de David y el hambre. Segundo, de todos modos, les dice a los fariseos y a los maestros, ustedes tampoco están cumpliendo con la ley, porque a la hora de tomar el día de reposo, ustedes están haciendo mucha logística que ustedes mismos prohíben hacer a otros. De hecho, Mateo 23, todo el capítulo 23, que es una serie de ayes, ay de vosotros, escribas y fariseos, explica muy bien cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo era la exageración de tecnicismos aplicado a la ley moral con los ritos que rompían con la esencia y el contenido de la ley, que es santa y perfecta. Y cuando dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte que Él no viene a abolir ni a abrogar ni una coma ni una jota de la ley, se refiere a los aspectos morales. Pero en esa época, para generar un cuadro religioso, se centraban tanto en los ritos y no en una persona. Y por eso Jesús está diciendo, yo soy el Señor del reposo porque yo he venido para sanar a los quebrantados, salvar a aquellos que están pasando por congojas, y creo que ese es el verdadero sentido en un contexto de reposo. ¿En quién confiamos? No en el rito per se, confiamos en una persona. Su nombre es Jesús. Y Jesús quiere venir a traer esa libertad. Y entonces a veces estamos dándole, que no nos damos cuenta que realmente nuestra alma necesita algo distinto, que nuestro espíritu necesita un reposo. Y a veces pensamos que reposo, como bien decías, Gonzalo, es no hacer nada. A veces asociamos el reposo con dormir y no necesariamente es dormir. Yo me recuerdo cuando mis papás me decían, ya es hora de dormir, acostate en tu cama. Yo, pero es que no puedo dormir. Entonces, descansa. Y eso es lo que, o sea, es que literalmente no es dormir, es simplemente
¿Cómo podemos nosotros tener una pausa estando conscientes de quién es Jesús y lo que quiere hacer por nosotros? Y a mí me gusta porque creo que a veces confundimos el concepto de estoy cansado, voy a reposar, pero realmente Jesús nunca nos invita a no hacer nada. Hay momentos donde tenemos que parar, pero no es para recuperar fuerzas como nosotros lo concebimos, sino es para enfocarnos en Él. De hecho, el mandamiento dice, 6 días trabajarás para ti, para hacer tu obra, dice, pero el séptimo, ese es para mí. Porque lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en Él. No es dejar de hacer. De hecho, Jesús cuando invita y dice, si usted está cansado y afanado, esa es una paráfrasis mía, venga, porque yo le voy a poner un yugo. Excelente. Y el yugo implica trabajo. Pero no es una forma de trabajar distinta, es una forma de hacer distinta. Entonces sí va a haber... Liviana. Sí, liviana y fácil, pero porque es en el Señor. Entonces, este concepto, tanto en el Antiguo Testamento, bueno, y algo más, en Génesis cuando Dios dice que Él descansó, no es porque estuviera cansado, sino Él se detuvo para modelarnos, como bien dice Jorge, cómo es que debe ser el ritmo, cómo fue generada nuestra alma, cuál es la necesidad de nuestra alma. La verdadera necesidad no es dormir más, no es irnos de vacaciones a Hawái, aunque estaría bueno si estás escuchando, Ricky. Si alguien nos quiere regalar. Si alguien quiere, ¿verdad? Sí, sino es enfocarnos en Dios. Ese es el verdadero concepto del reposo. Y el reposo, eso es lo que implica precisamente. Lo que quiere decir es, en primer lugar, recordar. ¿Qué recordamos? Al Creador. Y no solo recordar, contemplar. Contemplamos al que es 3 veces santo. Recordamos por lo que hizo a la hora de liberar a una nación y contemplamos porque es un Dios cuyos atributos, vaya si no, valen la pena adorarlo, exaltarlo y tener ese espacio concienzudo, lógico, racional, espiritual, moral, en el cual todos nuestros sentidos se abocan a poder exaltar a nuestro Creador. Y en medio de un mundo tan ajetreado, vaya si no, Asdrúbal, esto es de suma importancia poder sacar estos espacios. Y totalmente, fíjense que yo estoy totalmente de acuerdo con mis amigos y creo que desde ayer ya venía apuntando a esta dirección y hoy queremos coronarlo de esta manera. Todos necesitamos generar un nuevo concepto acerca del reposo. Porque muchas veces lo enfocamos como el domingo, que nadie trabaje, ¿verdad? Vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, tal vez vamos a comer a algún lado y no hacemos nada en la tarde. Descansamos, hacemos la siesta. Pero esto es más allá de esto. O sea, cuando Jesús, y por eso estos versículos están enseñándonos que cuando entendemos que Jesús es el día de reposo, lo que está tratando de decir Jesús es, yo soy el reposo para ustedes. Y en eso queremos concluir este segmento, invitándole a pensar ¿qué está haciendo nuestro reposo? Y voy a lanzar unas preguntas rápidamente porque aquí producción me estaba a poner luces y señales por todos lados. Pero yo lanzo esta pregunta. ¿En quién reposamos hoy? ¿Reposamos en una red social distrayéndonos y scrolleando para pensar en que estamos fugándonos mentalmente de alguna situación o problema? ¿Estamos de alguna manera esperando que alguien ore por nosotros para que la solución venga a nuestras vidas y mientras tanto pasamos afanados toda la semana hasta llegar el domingo cuando veamos a alguien que pueda orar por nosotros o el día cuando sea? ¿O estamos teniendo una relación todos los días con el Señor de llegar y poner a Jesús como nuestro reposo, descansar en Él, despojarnos de toda cara? Acordémonos, Jesús ya murió por todo lo que nosotros podríamos estar sufriendo hoy. Ya murió por dolor, por tristeza, por rechazo, por esclavitud, ¿verdad? Y esa es la pregunta que queremos lanzar, porque lo contrario, muy bonitas pláticas hemos estado dando, pero, o sea, estos días acerca del reposo, pero si no hay una práctica real, genuina y profunda, seguiremos viviendo así el resto de nuestra vida. Vaya con Dios. Necesitamos leer el día de hoy. Vamos a arrancar en donde terminaron ayer nuestros queridos compañeros y dice Jesús en el día de reposo. En una tarde de sábado, día de reposo, Jesús se metió en problemas con los fariseos debido a la forma en que él y sus amigos celebraban el día. En una reprimenda llena de amor, Jesús le respondió a los fariseos: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¡Qué frase tan impresionante! Aquí estamos miles de años después, leyéndola y releyéndola. Si adelantamos la película hasta el siglo XXI, vemos que la mayoría de nosotros ni siquiera pone en práctica el Shabbat en absoluto. En su icónica enseñanza de una sola frase sobre el día de reposo, Jesús se adentró en una práctica tan antigua como la tierra misma, una práctica que se remonta a Génesis capítulo 1. De hecho, la historia de la Biblia comienza con Dios, donde tras 6 días de arduo trabajo, descansó. Dios descansó. Tú podrías decir, no me gusta mucho guardar el día de reposo, soy extrovertido, me gusta mantenerme ocupado.
Dios descansó. Sí, me gusta el Shabbat, pero no puedo hacer el tiempo. Dios descansó. Sí, pero tengo 2 niños pequeños en casa y no es factible en este momento. ¿Necesito repetirlo? Dios descansó. Y al hacerlo, estableció un ritmo específico en el ADN de la creación. Atención a esto. Un tiempo, un compás. Dios trabajó 6 días y descansó 1. Cuando luchamos contra ese ritmo de trabajar 6 días y reposar 1, vamos contra la corriente del universo. Durante la Revolución Francesa se estableció un sistema laboral de 10 días laborales con el fin de aumentar la productividad. ¿Y cuál fue el resultado? Un desastre. La economía se desplomó, la tasa de suicidios se disparó y la productividad bajó. Estudio tras estudio han demostrado que hay 0 correlaciones entre la prisa y la productividad. ¿Podría ser esto porque Dios nos habla incluso a través de nuestros cuerpos? Quiero hacer solo aquí una pausa porque la Biblia nos habla acerca de la importancia que la tierra tiene que reposar para dar fruto. Y luego vamos a continuar con la lectura, pero quiero anclar ese pensamiento. Continúa el autor. Lo que quiero decir es esto. Este ritmo impuesto no es un subproducto del ingenio humano. Es la forma en que una mente brillante diseñó nuestra alma y a la que la sociedad para que florezcan y prosperen. Si luchamos contra ello, dice el autor, luchamos contra Dios. Si luchamos contra Dios, luchamos contra nuestra propia alma. Ahora bien, ¿a qué se refiere Génesis cuando afirma que Dios descansó? La palabra hebrea es Shabbat y significa cesar. Sin embargo, también puede ser traducida como deleite. Por lo tanto, el Shabbat es un día entero que apartamos para frenar. Oiga esto, para frenar y deleitarnos, siguiendo el ejemplo de Dios. Dios descansó, Él frenó. Apartó un día entero solo para deleitarse en su creación. De esta forma, hay un día que es bendito y sagrado. Hay un ritmo en la creación, 6-1. Y cuando seguimos este ritmo, gozamos de salud y vida. Sin embargo, cuando luchamos contra este ritmo, cuando lo ignoramos, cosechamos las consecuencias. Nos volvemos mentalmente aletargados, adormecidos, poco creativos, distraídos, inquietos, nos fatigamos. Nuestro sistema inmunológico comienza a fallar, a perder su función. Es como si nuestro sistema nervioso estuviera tratando de llamar nuestra atención. Sin embargo, seguimos adelante hasta que nos estrellamos contra la pared. Algo en nuestra mente o cuerpo se da por vencido y terminamos cayendo de espaldas sin poder movernos. Yo tengo mi historia al respecto, dice el autor. Yo era un adicto al trabajo, me alimentaba de la ambición y sin idea de cómo relajarme. Tenía un día libre semanal, claro, pero lo pasaba poniéndome al día con todo el trabajo. Salía de compras y a muchas actividades. El Shabbat ni siquiera estaba en mi vocabulario. Mucho menos era parte de mi lenguaje corriente, pero voluntaria o involuntariamente todos terminamos llegando a este día. En algún momento la corriente del universo me alcanzó, dice el autor, y yo me estrellé duramente contra la realidad. Mi año sabático fue como si me hubiera puesto al día y hubiera sumado, además, los intereses de décadas de Shabbat sin contar. Supongo que tú también tienes una historia para contar. Si no es así, la tendrás. El Shabbat también viene por ti, ya sea como deleite o como disciplina. Quizás por eso Dios ha tenido que dar un mandamiento para que nos tomemos el día de reposo. ¿Eso no te parece extraño? Es como que nos manden a comer helado, o a escuchar música en vivo, o a pasar días en la playa. Uno pensaría que todos íbamos a estar haciendo fila para poner en práctica el Shabbat. Pero parece que hay algo en la condición humana que hace que queramos pasar por la vida de forma apresurada, que queramos rebelarnos contra las limitaciones del tiempo mismo. Es debido a esto que Dios debe ordenarle a su pueblo que haga algo profundamente vivificante. ¿Y sabe qué es eso? Descansar. Pues impresionante lo que nos estaba comentando John Mark Comer, y de hecho viene tratando ya de unos días atrás el tema. Mis amigos ayer estuvieron haciendo muy buenos comentarios y observaciones en relación a la importancia del día de reposo, y queremos hacer una aclaración. Creo que es importante entender que el día de reposo debe ser conceptualizado, y lo mencionamos hace también en la introducción de este segmento, como un día en el que nos detenemos, pero con esos matices, ¿verdad? Nos detenemos a contemplar, que fue la palabra que utilizó Jorge y también la usa el autor, y además para aprovechar y ahí pausar
espiritualmente, ¿verdad? El trajín que nuestro espíritu también ha estado teniendo, nuestro corazón. O sea, realmente hemos estado atendiendo tantas cosas durante la semana, necesidades personales, necesidades de la familia, necesidades de otras personas a través del trabajo y demás, que cuando nosotros nos detenemos podemos darle un reset, un pequeño reset al ritmo que tenemos. Y bien lo destaca el autor. Nosotros estamos continuamente necesitando ese rompimiento del ciclo, porque de lo contrario, nuestra productividad a largo plazo tendería a bajar. Ahora, yo sí quiero destacar, realmente creo que o sea, me cayó mal lo que decía el autor, ¿verdad? Tengo que ser claro, ¿verdad? Porque dice, él decía, lo leyó Evelyn, decía, el Shabbat también viene por ti, ya sea como deleite o como disciplina, ¿verdad? El año pasado yo tuve una situación dramática de salud, no voy a entrar en detalle, y el 11 de noviembre del año pasado, repito, no voy a entrar en detalle, pegué un susto de película. Bueno, tal vez yo no me pegué el susto, le pegué el susto a mi familia, ¿verdad? Y obligadamente tuve que parar una buena cantidad de días, semanas, para tratar de recuperarme físicamente de lo que había significado detenerme de pronto. Y le voy a decir una cosa, o sea, realmente no me enorgullece esto contarlo, ¿verdad? Sino al contrario, me da vergüenza contarlo. Me da vergüenza tener que decirlo públicamente. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestra Latinoamérica tendemos a decir, y ayer creo que lo mencionaba Carol, no estoy seguro, pero realmente a decir así como que, miren, me está yendo durísimo y estoy cansado, y se vuelve una forma de decir, estoy cumpliendo con todo, vieran todo lo responsable que soy, entre líneas. Pero eso no tiene sentido si al final uno está dejando la salud en el camino, si está dejando la relación con Dios en el camino, o si estoy olvidando que tengo muchas otras cosas que dedicarle a Dios para poder escucharle, y ese es el punto. Me recuerdo que Bill Hybels, ya lo mencioné eso algún tiempo acá, él decía, él se subió un día en un vehículo de un amigo yendo en Alemania, se suben a esta carretera donde se manejan a velocidades, creo que hasta 220 es el límite de velocidad, si no estoy mal, y solo se suben a la carretera y agarran, toman esa velocidad y un silencio total en el vehículo. ¿Por qué? Porque no podían darse el lujo de distraerse con nada a la velocidad que iban. Salen de esa autopista, bajan otra vez la velocidad y siguen platicando como que sin nada. ¿Qué significa eso? Que la velocidad muchas veces nos hace mudos, nos vuelve mudos, ¿verdad? Nos requiere tanta atención que nos distrae de todo para enfocarnos únicamente en eso. Y si vamos así por la vida, estaremos cometiendo un error como el que Jesús está tratando de manifestar. Y yo creo que justo el libro dice, elimina la prisa de tu vida, no dice elimina la actividad. Porque tal vez alguien está diciendo, bueno, es que lo que necesito es unas vacaciones. Necesito agarrar este próximo fin de semana, pero no es parar de hacer. Cuando se refiere a cesar, lo que quiere decir el Señor nos invita, por decirlo de una manera, Él nos está diciendo, te invito a que me pongas atención porque yo quiero ponerte atención. Y solo quiero decirles algo, una cosa que me pasó meditando en este material es, yo muchas veces cuando me preguntan qué vas a hacer el domingo, yo digo, voy a ir a la iglesia y después voy a descansar. Y el Señor me dijo, es que vas a la iglesia para encontrar reposo. Ahí es donde vas a descansar. Y a mí me golpeó porque dije yo, wow, o sea, estoy poniendo, ir a la iglesia, cheque. Ahora ya puedo ir a descansar. Y no es eso, o sea, realmente vamos a la iglesia, apartamos el domingo o cualquier día que usted vaya a buscar la presencia del Señor en una congregación es para poner atención a Él, para olvidarse en un sentido de lo que está pasando a su alrededor. Si tiene a su familia y le da pena levantar las manos, si usted tiene la necesidad, hágalo, o cantar, o leer la palabra, escuchar al predicador, pero se trata de enfocarnos en Él, no se trata de dejar de hacer. Y eso es lo que a mí me golpeó, así como dice Asdrúbal, la llamada de atención fue física en su caso. En mi caso, digamos, es más mi mente. Yo tengo que trabajar con mi mente y no estar en la iglesia pensando en todo lo que tengo que ir a hacer o todo lo que tengo que descansar y dormir, sino es encontrar en Jesús el reposo al que Él me está invitando, a contemplarlo. Y perdón que les quite el micrófono a mis amigos, pero la verdad es que quiero seguir platicando con Evelyn. No quiero irlo. Vámonos, Jorge. Es que lo que dice Evelyn creo que tiene mucho fundamento, de tal manera que incluso podríamos creer que vamos a la iglesia el domingo a pedirle las cosas
Para descansar después. Para tener reposo algún día, Ajá. para poder descansar. Vamos a la iglesia el domingo, no solo para poder descansar después, sino encima de todo, a presentar un listado, un fajo de necesidades al Señor, para entonces sentir alivio. ¿Y no será que estamos cayendo en una mecánica que nosotros mismos hemos generado y que le ha dado cara vuelta a la esencia de que Jesús sea el Señor del día de reposo? Yo quiero traer esperanza a todos aquí, amigos. Porque si Antulio Castillo logró poner en práctica y vivir este principio del reposo, todos podemos. Y esperemos que no. No, sí tenés razón. Pero la realidad es esta. Hay un tema de cómo conceptualizamos nosotros ciertos temas o la perspectiva que tenemos. ¿Por qué? Porque entonces si estamos conceptualizando congregarnos como una actividad, como una tarea más, estamos dejando de disfrutar lo que el Señor nos está regalando. Y entonces muchas veces nosotros nos perdemos del reposo por tener la perspectiva incorrecta o una conceptualización errada. Sino nosotros tenemos que tener realmente los principios de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si para nosotros una actividad se está volviendo una carga, entonces tenemos que identificar por qué la actividad se está volviendo una carga. Y necesitamos nosotros entender cómo vamos a invitar al Señor a poder disfrutar otro estilo de vida. Y para mí esto es una lucha constante. Yo quisiera decir que esto es sencillo, que puedo poner al 100% el día de reposo en práctica, pero la realidad es que constantemente yo el fin de semana y particularmente el domingo tengo que decir, Señor, o sea, te rindo el trabajo. O sea, quiero dejar de estar pensando en el trabajo, de estar pensando en lo que quisiera estar poniéndome a hacer ya para adelantar la semana y decir, Señor, o sea, mi confianza plena está en ti y nos vamos a agarrar de la mano día lunes, Señor, para arrancar. Y muchas veces es morir a mí mismo y morir a ese deseo de decir, no, es que voy atrasado, no, es que tengo estos pendientes, no, es que necesito hacer esto y decir, bueno, Señor, o sea, hoy quiero estar contigo y quiero estar con mi familia y quiero disfrutar el regalo que es mi familia. ¿Por qué? Porque a mí se me podría pasar la etapa de tener 2 hijas en una edad donde quieren jugar conmigo. Van a llegar fines de semana donde ya no van a querer jugar conmigo. Y si yo no estoy sentándome con ellas en el piso un domingo por la tarde a jugar plasticina, estoy dejando de disfrutar un regalo que Dios me ha dado. Y entonces, genuinamente, no me nace sentarme a jugar plasticina porque ni siquiera me gusta mancharme las manos. Pero es parte de disfrutar eso que el Señor quiere decir, bueno, o sea, aprovechemos este tiempo. Y entonces mi alma y mi espíritu se nutren y cosas diferentes empiezan a ocurrir. Y por eso lo que queremos plantearles, queridos amigos, es lo siguiente. ¿Cómo usted y yo podemos desarrollar actividades si no cultivamos nuestro espíritu? ¿Cómo usted y yo podemos tomar buenas decisiones si no recordamos quién es nuestro creador? ¿Cómo usted y yo podemos avanzar en la vida si no tomamos en cuenta la importancia de exaltar a ese que no solo es el creador, sino que sus atributos nos dan la esencia de nuestro caminar y de nuestro peregrinar? Por eso la importancia y la relevancia del reposo es que nosotros nos convertamos en verdaderos adoradores. Por eso el domingo, el fin no somos nosotros en sí mismo. El fin es la exaltación, la adoración de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y por extensión, entonces, recibiremos las respuestas de nuestro Creador para tomar buenas decisiones, para poder conducirnos en esta sociedad, para poder ser relevante en este espacio, en este tiempo en el cual Dios nos ha colocado. Pero no podemos cometer suicidio intelectual y no podemos tomar decisiones a la ligera si nosotros no estamos dedicando un espacio para el reposo, porque el reposo, ¿qué es? Es recordar quién es nuestro Creador y contemplar sus maravillas. Y cuando nosotros tenemos claro eso, entonces vaya si no, queridos amigos, la vida se vuelve más sencilla. Y un punto que había mencionado hace un momento atrás, Jorge, sobre el tema del reposo de la tierra. Si hasta la tierra está sujeta al reposo, que es el jubileo, ¿cuánto más nosotros deberíamos dedicarnos a poder entender el propósito de la tierra desde la perspectiva del Creador? Y hoy, no dejar descansar a la tierra va a traernos varias consecuencias complejas porque no hemos sido mayordomos de nuestro tiempo y de lo que Dios nos ha dado. Totalmente de acuerdo con No sé si puedo agregar algo. Por favor. Algo que he entendido yo también, y es porque a veces yo como humano, voy a decir yo porque no puedo incluirlos a todos, no me gusta cesar porque tengo que oír mis pensamientos. Muchas veces prefiero estar ocupada. Inclúyame ahí también. Sí, muchas veces prefiero estar ocupada y haciendo a cesar, porque cesar me obliga a conectarme con el Señor, contemplarlo, pero también escucharme.
a veces oír mis necesidades o pensar en las necesidades de aquellos que me rodean y no me gusta. O sea, es algo con lo que yo tengo que constantemente luchar, de no estar ocupando mi mente, sino cesar para contemplar al Señor. Dijo el alumno, ¿verdad? Levanto la mano. Es que esto es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno dedica estos espacios para el reposo, la contemplación, el análisis a profundidad de quién es Dios y qué exige de nosotros, las actividades que desarrollamos en nuestra vida cobran sentido y reemplazamos el activismo sin fundamento y sin fines por una actividad que realmente honra a Dios y, en segundo lugar, permite el florecimiento humano. Por eso creo yo que esto es de suma importancia, porque vaya si no, Asdrúbal, Evelyn, Jorge, hoy el activismo a la orden del día no está llevando absolutamente nada porque no perseguimos fines. Pero si tenemos la capacidad de pensar, contemplar, analizar y tener estos espacios de reposo para consultarle a Dios y entender cuáles son sus características y cómo eso se ve reflejado en mi moral y en mi espiritualidad, eso vaya si no va a cobrar sentido en la actualidad. Y es que hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Podemos tomar la libertad que nos da el reposo como un deleite, o va a tener que venir con una disciplina y tener estos cuentazos que después el precio es más alto. Entonces Dios nos está poniendo delante de nosotros la oportunidad de decir, Jorge, hoy puedes decidir. Yo tengo un regalo para ti y ese regalo se llama reposar. ¿Quieres tomarlo? ¿Quieres deleitarte en él? ¿O vas a creer que por tu propio ritmo, por tus propias fuerzas, puedes ir más rápido y cuando menos sientas, por no haber reposado, me voy a dar un reventón como el que nos compartía Asdrúbal hace un momento? Y yo quiero agregar un matiz más todavía al panorama que estamos viendo. Hemos estado hablando mucho, y en especial ayer y parte del programa hoy, que el domingo para nosotros está visto como el día de reposo, y está bien, ¿verdad? Como el día durante la semana. Pero la cita de Mateo, la que leímos hoy, de Mateo 12, 13. Prácticamente lo que nos está dando a entender es que Jesús debe ser nuestro reposo, porque Él es el Señor del reposo. Y aquí es donde amarra todo el concepto, que no tenemos que esperar hasta el día domingo para poder tener reposo en nuestro corazón, en nuestro espíritu. De hecho, este es nuestro anhelo, que el programa Vaya con Dios no se convierta, o mejor dicho, no supla, no sustituya su tiempo con Dios. Nosotros aquí leemos una buena porción de la Biblia, solo nos dan como 15 minutos para comentar lo que leemos, y quisiéramos comentar más y leemos buenos libros, lo que quiera. Pero eso no puede sustituir el hecho de que usted da a Jesús diariamente el reposo en su vida. Si usted no toma la disciplina de llegar delante del Señor Jesús y despojarse de todo el cansancio, del hastío, de la fatiga, de la ansiedad, de la angustia, de la tristeza, y soltar todo en el Señor, entonces el ejercicio está incompleto. Claro. Porque usted va a llegar al día domingo y no va a querer contemplar nada de lo que el Señor haga. Lo que va a llegar es con otro listado, legajo de peticiones para la siguiente semana, y el ciclo se repite. Por eso me parecía tan valioso lo que decían mis amigos, y en especial lo que mencionaba Evelyn. Tenemos que aprender a pausar. Tenemos que aprender a callarnos un momento delante de la presencia del Señor. No callarnos porque sí, ¿verdad? Eso podríamos caer hasta en una cuestión de meditación trascendental. No, o sea, se requiere ir a la palabra. Y yo sé que me estoy tomando minutos del corte, pero yo hoy en la mañana necesitaba escuchar al Señor. Y en la madrugada, no me gusta contar esto porque no se trata, el programa no es de venir a presumir lo que uno está haciendo bien. Creo que al contrario, o sea, no estaba haciendo esto, y hoy sentí tan rico encontrarme y leer el Salmo 11. Para el director del coro, Salmo de David, dice: yo confío en la protección del Señor, porque me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Y me quedé pensando cuán importante es entender que muchas veces estoy yo mismo, Asdrúbal Hernández, tratando a diario de fugar mi mente, tratar de fugar mi corazón a otro lado y descansar en cualquier otro lado, ¿verdad? Antes de seguir con el día, cuando realmente tenemos a un Dios que nos da protección, nos da provisión, es nuestra fortaleza, esa es la riqueza de los salmos. Y al final es la síntesis. El reposo no es un día, el reposo es una persona. Excelente. Su nombre es Jesús. Vaya con Dios. Es muy espiritual aprender a decir no. Porque muchas veces estamos tan anclados en el sí, y a quién queremos agradar con nuestros sí. Y a veces tenemos que decir no para definir que queremos agradar al Señor. Entonces, hay algo que probablemente tengamos que decirle no para poder reposar y poder contemplarlo a Él.
Entonces, yo quiero invitarnos a que vayamos ahora a la lectura. Entonces, elimina la prisa de tu vida y continuamos entonces aprendiendo de mano de John Mark Comer. Ahora veamos entonces los 2 mandatos sobre el Shabbat en la Biblia. Primer mandato, el Shabbat como descanso y adoración. Cuando Israel acampaba alrededor del monte Sinaí y recién había salido de Egipto, necesitaban un manifiesto sobre cómo vivir en la nueva realidad que iban a afrontar. Así que Dios estableció los 10 mandamientos y hubo un mandamiento que era más largo que los demás. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Luego Dios dijo lo siguiente: trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Eso también puede traducirse como día apartado para el Señor o dedicado al Señor. Por lo tanto, el Shabbat no es solo un día para descansar, también es un día para adorar a Dios. Y por eso el autor dice, toma nota, porque lo que estoy a punto de decir es de vital importancia. El Shabbat no es lo mismo que un día libre. ¿Cuál es la diferencia? Repetí ese postulado. El Shabbat no es lo mismo que un día libre. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? En un día libre haces mandados, te pones al día con las cosas del hogar, pagas las facturas, ves una película, te vas de compra y sales a pedalear por la ciudad con tu bicicleta. Todo eso, dice el autor, es genial. Yo también amo mi día libre, pero esas actividades no hacen a un Shabbat. En el Shabbat, todo lo que hacemos es descansar y adorar. A menudo cuando la gente escucha la palabra adoración, infiere que eso implica cantar canciones todo el día mientras se lee la Biblia y se intercede. Y aunque eso está muy bien, yo me refiero, dice el autor, a la adoración en el sentido más holístico, es decir, más integral y amplio de la palabra. Expande la lista de disciplinas espirituales e incluye cosas como comer tacos en el patio o salir a caminar por la playa con tu amada o amado o mejor amigo. En fin, cualquier cosa que lleve a tu corazón a un estado de gratitud y reconocimiento de la bondad de Dios. El mandamiento termina con el porqué, con la motivación que llevó a Dios a dar la orden del Shabbat. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Este es el único mandamiento en el que Dios da la explicación del por qué. No sucede con los demás. Sin embargo, para el Shabbat, Dios se remonta a la historia del Génesis, invocando a su pueblo a entrar en los ritmos de su gracia. Hay un segundo mandamiento en relación al Shabbat y tiene que ver con la resistencia. El autor dice, después del retraso de Israel de 40 años, Moisés tenía que dar los 10 mandamientos a la siguiente generación. Pero en esta segunda edición que da Moisés hay un cambio sutil. Presta mucha atención. Observa el día sábado y conságralo al Señor tu Dios, tal como Él lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. ¿Has captado? Sí, la primera palabra es distinta. En lugar de acordarse del Shabbat, Moisés les pide que lo observen. Aparte de esa aclaración al principio, el mandamiento es prácticamente el mismo, hasta que llegas al final donde hay otra edición, esta vez más radical. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Vaya, ese no es un camino menor, es un fundamento completamente distinto del mandato. Déjenme esclarecerlo. En Deuteronomio el mandamiento está vinculado a la historia de Israel, a su liberación de la esclavitud del faraón y su imperio. Esa es una razón completamente distinta para el día de reposo. ¿Por qué ese cambio? Bueno, esta era la primera generación que crecía en libertad. Sus padres habían sido esclavos, así como sus abuelos y bisabuelos. Fueron esclavos de un imperio impulsado por la codicia y construido sobre las espaldas de los oprimidos. Para alcanzar el lujo opulento y lleno de esplendor que buscaba el faraón, se requería de esclavos, los cuales no tenían día de Shabbat, ni siquiera tenían un día libre. Ellos trabajaban todo el día y todos los días hasta morir. Egipto, amigos míos, está vivito y coleando el cielo. Vivimos en medio de él. Vivimos en una cultura del más. Una cultura de codicia abierta e insaciable, codicia de todo. Más comida, bebida, ropa, dispositivos tecnológicos, experiencias, más sellos en el pasaporte, más y más.
Al faraón le encantaría, hoy por hoy, cualquier país de América o del mundo, ¿verdad? Al igual que Egipto, somos un imperio que se construyó sobre la base de la opresión de los pobres. Cuando los economistas representan a nuestro sistema económico, dibujan una pirámide en la que encontramos en el tope al 0.7% de la humanidad con un 45.9% de la riqueza mundial y en la parte inferior de la pirámide poco más del 70% de nuestro mundo con un escaso 2.7% de la riqueza global. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el Shabbat? Pues mucho. Nos dice el autor, el Shabbat, como sostenía el famoso académico del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, es un acto de resistencia. Se trata de un acto de rebelión hacia el faraón y su imperio, una insurgencia e insurrección contra los ismos del mundo occidental, el globalismo, el capitalismo y el materialismo. El día de reposo es una forma de mantenerse libre y asegurarse que jamás vuelvas a ser absorbido por la esclavitud o peor aún, te conviertas en el esclavista. Y ahí termina la porción que tenemos asignada para la lectura hoy del libro de John Mark Comer, Elimina la prisa de tu vida. Yo quisiera destacar, él tiene otros 2 libros. Bueno, tiene varios libros más. Ajá, exacto. Pero ahí, digamos, este libro en especial fue el primero que escribió, que va enseguidilla de uno que se llama o dice No vivas mentiras, y hay un tercer libro. La intención que John Mark Comer tiene con los libros es completar un parámetro más amplio que solamente eliminar las prisas de nuestra vida y no vivir mentiras, sino más bien hacernos ver que realmente estamos viviendo en una esfera espiritual, en un mundo material y continuamente influidos o influenciados por parámetros que están rigiendo continuamente nuestra manera de conectarnos, de relacionarnos con Dios. Y yo quiero destacar algo. Entre uno de los libros que él tiene, él le hace mucho énfasis en relación al ayuno. Y hace énfasis en la importancia del ayuno. Y oiga esto. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, verdad? Porque se amarra desde esta perspectiva. Él comenta ahí que muchas veces el ayuno, entre los grandes beneficios que tiene, no es doblarle el brazo a Dios para pedirle cosas y estamos fuera de esos términos. Él dice, nos ayuda a tener una perspectiva más integral y completa de incluso del nivel de satisfacción que nuestra vida debe tener. El nivel de no estar anhelando más, más y más. Y realmente, en contraste con lo que él exponía hace un momento, creo que al ver ese contraste, nosotros deberíamos entender que cuando reposamos en el Señor, cuando nos dedicamos, y destaco esta frase que él mismo decía hace un momento, lo leyó Evelyn de nuevo, en fin, cualquier cosa que lleve a tu corazón a un estado de gratitud y reconocimiento de la bondad de Dios, eso es el día de reposo. Y esa experiencia debemos anhelar. Oye, esto, todos los días, al momento que nosotros llegamos delante del Señor y tenemos nuestro tiempo devocional con Él. Porque si no lo logramos, nunca va a ser suficiente lo que tengamos, lo que comamos, lo que consigamos, las metas que obtengamos. Nunca. Y yo creo que es importante hacer pausa y entender la magnitud de esto, porque a lo contrario, seguimos en la rueda de hámster, ¿verdad? Dando vueltas, y esto sería sin parar. Por siempre. Totalmente. Y yo solo quisiera decir algo, que no estoy tan de acuerdo con el autor aquí que está diciendo el mundo occidental es Satanás casi. O sea, definitivamente no estoy ni de acuerdo con el globalismo, el capitalismo, el materialismo, pero tampoco estoy de acuerdo con el socialismo, el imperialismo, el comunismo y cualquier otro ismo. Los pluralismos. Todo, o sea, no es en sí el concepto económico el que es el diabólico. Es cómo nosotros reconocemos la riqueza, la provisión, quién es quien nos alimenta. O el lugar que tiene la riqueza, la provisión. Exactamente, porque él habla de la pirámide, que todo esto está construido entre que los que están en la punta se aprovechan de los que están abajo, pero realmente le voy a decir algo, no es tener más el reposo, como tampoco es tener menos el reposo, porque podríamos decir, entonces, ¿saben qué? Mucha gente lo ha hecho, voy a venderlo todo, voy a despojarme de todo, porque así voy a ser libre y voy a tener reposo. Honestamente, tampoco. Nos podemos despojar de todo y seguir afanados y seguir sin reposo, porque al final lo que realmente nos invita a Dios es a conectarnos con Él, a contemplarlo a Él, a saber que Él es nuestra provisión, que Él es nuestra paz, que Él es el que completa nuestra alma y el que conoce nuestra verdadera necesidad. Interesante, les da un mandamiento, les dice, así es como yo quiero que vivan. Se los modelé en Génesis, se los puse como un estándar de vida en Éxodo, y luego 40 años después de vivir en libertad, porque diríamos ya se habían librado del accionar,
Dios otra vez les dice, obsérvenlo, recuerden para qué lo hice, porque ustedes necesitan recordar que yo soy quien los creé, yo soy quien los liberté, pero ellos seguían afanados, no habían encontrado el reposo. Y Hebreos nos dice en el libro, porque el verdadero reposo que aún espera es Jesús. Excelente. Y la pregunta es, a lo mejor usted está muy afanado, tal vez tiene mucha riqueza o tal vez está en escasez, pero si no ha encontrado el reposo, puede ser que no ha encontrado todavía que la respuesta es Jesús. Como decía Gonzalo, el reposo verdadero está en Cristo. No es en tener o no tener. Correcto. ¿Verdad? Sí, así es. No, y yo creo que sobre esa premisa vale la pena mencionar varias dimensiones que son importantes. Miren, con esto no estamos diciendo que es malo descansar. Con esto no estamos diciendo, como dice el autor, tener espacios para recrearnos. Lo que estamos diciendo es que el reposo nos ayuda a cultivar nuestro espíritu, nuestra conciencia y nuestra responsabilidad en el orden creado. ¿Para qué? Para darnos un fundamento sólido del por qué hacemos las cosas. Segundo, el reposo no tiene que ver con apartarnos místicamente sin una correlación con nuestras acciones cotidianas. Más bien el reposo nos da el respaldo para ser buenos trabajadores, buenos emprendedores, buenos estudiantes, buenos padres de familia, buenos hijos, buenos ciudadanos. Porque cuando hacemos una separación dicotómica o una separación que no está presente en las Sagradas Escrituras, estamos perdiéndole el sentido a las cosas y el sentido al reposo. Más bien, el reposo, la contemplación y el análisis de quién es Dios se ve reflejada en nuestra moralidad y en nuestra espiritualidad cotidiana, en el trabajo, en el hogar y en las cosas que a diario vivimos. Por eso decía el autor, mi perspectiva es de un reposo integral, holístico. Holístico. Adoración y resistencia. Excelente. O sea, eso es lo que nos está compartiendo aquí John Mark Comer. O sea, cómo el reposo es un reflejo de nuestra adoración a Dios y cómo también es un compromiso de en nuestra adoración a Dios ser contraculturales. Y yo quiero que nos ubiquemos dónde estamos en el libro. No necesariamente leemos completamente todo el libro, pero estamos en la tercera parte. La primera parte que hemos estado viendo en semanas anteriores era el problema, la segunda parte la solución y ahora estamos en la tercera parte, 4 prácticas para desacelerar tu vida. Ya vimos las primeras prácticas, que es el silencio y solitud, y si quieren más información pueden abocarse con Gonzalo Chamorro, que ha tenido sus retiros de silencio. Sí. Ahora estamos viendo el Shabbat y vamos a ver otras 2 prácticas que no quiero spoilearlas, pero es eso, adoración y resistencia. ¿Cómo nosotros podemos desacelerar disfrutando este reposo? Gracias por ese resumen y realmente, bueno, ese reenfoque, ¿verdad, Jorge? Creo que nos pone en perspectiva y queremos invitarle, amigo de la comunidad virtual. Todos tenemos muchas decisiones hoy por tomar, decisiones de trabajo, decisiones económicas, financieras, de salud, de cualquier naturaleza. Pero quisiéramos invitarle a que usted pueda tomar tal vez la decisión que puede marcar el resto de su vida. Nos quedamos cortos, yo tenía muchas anécdotas que contarle, todas lamentables, para no decirle, mire, ya lo logré, ya estuvo, viera qué rico, estoy reposando en el Señor todos los días y no tengo ningún problema. La verdad, no creo que exista alguien sobre la faz de la tierra que tenga ese nivel de ritmo totalmente fluido. Estamos acá para decirle, nosotros estamos bregando en el mismo Y mar. tenemos luchas como todos ustedes, así es. Y tenías una muy buena. La dejaremos para para el próximo programa. Pero queremos invitarle a que hagamos una oración juntos. Y queremos invitarle a que a través de la oración nosotros podamos entregarle al Señor las cargas y la situación que podamos estar viviendo y de alguna manera reconocer que es Jesús el único que nos puede dar reposo. No va a ser un trabajo nuevo, no va a ser un aumento de sueldo, no va a ser la sanidad que tanto hemos estado anhelando para nosotros o alguien en casa, sino más bien es Jesús. Y queremos invitarle a que usted pueda orar ahí donde se encuentra, si está en su casa, pues si puede hacerlo, cierre sus ojos, ¿por qué no? Así nos abstraemos de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si no lo puede hacer, no tenga pena, no lo cierre, pero ore con nosotros y reconozcamos y digámosle, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos perdido la perspectiva y quizá hemos estado esperando que en el próximo trabajo nuestro corazón se calme, nuestra vida llegue a un plató, a un nivel estable donde las cosas cambien totalmente. Y tal vez nuestro anhelo ha sido que en el siguiente proyecto salgamos de deudas o en el siguiente mes ya nuestra salud esté mejor. Señor, te pedimos perdón porque no hemos estado encontrando en ti el reposo necesario. Por ratos tal vez no nos parece suficiente y tratamos de hacer más y de reposar menos en ti. Hoy te pedimos perdón por ello, nos arrepentimos y queremos reconocerte que eres Señor en nuestras vidas, Jesús.
Y lo queremos demostrar tomando la decisión valiente de acudir a ti cada vez que necesitamos renovar nuestras fuerzas, renovar aliento en nuestros corazones, renovar esperanza, renovar fe. Hoy depositamos todo en tus manos y te decimos, tú eres el Señor del reposo y Señor de nuestras vidas. Eres Señor de nuestro reposo. No esperamos hasta el domingo, pero el domingo que nos reunamos iremos a contemplar la belleza, tus bondades, y por eso también se nos va a facilitar adorarte en comunidad con otros amigos, Señor, otros hijos tuyos. Pero hoy, desde hoy, comenzamos a descansar en ti para que el domingo lleguemos a celebrar en familia. Gracias te damos. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Les alentamos a que puedan seguir confiando y descansando en el Señor. Un tuit de despedida, Evelyn. Nuestra esperanza está en Jesús y Él es el verdadero reposo. Excelente. Hay un reposo de parte de Dios y nosotros podemos entrar en él. El reposo nos invita a recordar quién es Dios, pero también a adorarlo constantemente. Te invitamos entonces a que sigas evaluando hoy, ante la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, el concepto, la forma en que has tomado el reposo en tu vida y toma decisiones. Inspírate en Deuteronomio 5, que dice, durante 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. Deuteronomio 5, 13, 14, no va más. Queremos invitarle a que usted no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya con Dios. Esperamos mañana a la misma hora.